alrededor de 10 y vamos a preguntar un poco su historia del teatro, la programación, su carrera y varios acontecimientos que han pasado, bueno, un poco así, por encima. Pues nada, disparad. Vale, empezamos. Cuando usted Claro, cuando tú quieras. Lo primero, ¿nos podría explicar en qué consiste exactamente su trabajo en el teatro? Sí, pues a ver, yo, bueno, vosotros sabéis que yo acabo de aterrizar, ¿no? Que hace poquito, en realidad llevo desde el 1 de septiembre trabajando en el teatro. Y bueno, de alguna manera mi tarea es la de dirección del teatro, que de alguna manera supone un poco marcar, digamos, las líneas un poco estratégicas del teatro a nivel de programación, por una parte, que sabéis que somos un teatro infantil, o sea, una sala que produce, que crea espectáculos de teatro infantil y familiar, y luego por otra parte tenemos también una escuela de teatro, que es una escuela en la que hay diferentes departamentos. Por una parte está la escoleta, que está dedicado a los más pequeños y a jóvenes también, hasta 17 años. Luego hacemos un curso digamos, para profesionales, de gente que está estudiando un ciclo formativo como de arte dramático. Y luego hay también unos cursos especialmente pensados para profesionales, ya para actores o actrices que ya han acabado la carrera, que están en activo y que en principio, digamos, ofrecemos cursos un poco de especialización en disciplinas distintas, etc. En los rankings de internet, su escuela se considera la segunda mejor de la Comunidad Valenciana. ¿Qué le parece este éxito? Pues mira, no lo sabía. Hombre, me alegra, desde luego. Yo creo que el Teatro Escalante, que el Centro Teatral Escalante, bueno, tiene una trayectoria muy dilatada. Llevamos 31 años trabajando en la ciudad de Valencia y para todos los escolares y para todo el público valenciano. Y bueno, y creo que de alguna manera responde un poco a esa trayectoria. Quiero decir que somos un centro muy preocupado por la pedagogía del teatro y por ofrecer espectáculos pues para todo el público infantiles, ¿no? Y de alguna manera creo que hemos creado como un sello, ¿no? el sello Escalante, y creo que ya, bueno, pues eso es reconocible por parte del público y de alguna manera creo que nos hemos convertido en referencia para el público dentro, digamos, de ese campo, ¿no? de teatro infantil. Tenemos entendido que usted también se encarga de la programación del teatro. ¿Nos podría explicar cómo se prepara, cómo se elabora esa programación? Sí, bueno, pues lo que hay que marcar de alguna manera son como las líneas, ¿no? La dirección artística que uno quiere imprimirle, ¿no? Que quiere darle al teatro. Y luego de alguna manera buscar profesionales, que en principio son compañías que estén en activo, y compañías valencianas, porque hacemos producciones valencianas, que se encarguen de la creación de esos espectáculos. Entonces, bueno, se trata de contactar con compañías, pedirles proyectos, y luego esos proyectos normalmente pues incluyen ya un espectáculo, un título, un autor, un equipo artístico en general, un reparto, sabéis que están, aparte de los que se ven en el escenario, ¿no? Que son básicamente los actores o tal vez algún músico también. Bueno, pues luego hay un equipo grande que participa en esa producción, que son los escenógrafos, que son los músicos, que es el regidor o regidora que está detrás del escenario ayudando. En fin, se configura un equipo de trabajo y ya a partir de ahí, bueno, se crea el espectáculo. Entonces, de alguna manera, mi propósito es un poco renovar. Quiero decir, yo he entrado con una cierta idea de renovación en dos sentidos. Por una parte, una renovación en cuanto a digamos, los textos o las propuestas que hacemos, porque si miráis un poco la historia del teatro, ha habido como un repaso, por ejemplo, de los grandes clásicos, ¿no? Digamos, de la literatura infantil, Alicia, Los viajes de Gulliver, Pinocho y tantos otros títulos conocidos. Entonces, mi apuesta un poco es, quería incidir en la creación, en la creación actual y contemporánea, es decir, encargar a autores y autoras valencianos que creasen espectáculos para público infantil, pero desde su propia perspectiva, ¿no? Como autores. Y luego, por otra parte, me gustaba también renovar un poco en cuanto a lenguajes, es decir, dar oportunidad
a presentar espectáculos pues, de cualquier disciplina, de danza, de teatro visual, espectáculos con un componente musical mayor, con un componente de movimiento, gestual, etc. Y un poco ahí me estoy moviendo. ¿A las compañías que ha nombrado les hace una prueba previa o simplemente se rige por su trayectoria? Sí, tú lo has dicho, básicamente por su trayectoria. Yo contacto con las compañías en general que ya tienen una trayectoria y que han hecho varios espectáculos y bueno, y que básicamente ya conocemos su trayectoria y su calidad artística. ¿Usted cómo lleva a encargarse de este teatro y también del Teatro Principal de Valencia? Bueno, pues hasta ahora un poco estresado, pero bueno, es lo habitual en los primeros 6 meses, ¿no? Cuando uno ocupa un nuevo trabajo. Pero bueno, ya le estoy cogiendo el gustillo. Quiero decir que creo que he necesitado como un rodaje necesario de estos 4 o 5 meses, pues para conocer el teatro, para conocer el equipo personal que tengo, de gente, para conocer un poco la administración pública, que eso es un mundo, y para poder moverme un poco cómodamente, porque ya sabéis, está todo el tema de los trámites, de los contratos, de todas las exigencias que ahora son muchísimas a nivel un poco administrativo, legal y demás, ¿no? Pero bueno, ahora ya creo que me siento un poco más cómodo y ya empiezo a disfrutar un poco de mi trabajo, que eso era lo más importante, ¿no? Poder disfrutar yo para hacer también disfrutar a los demás. Vale. ¿Y usted cómo se introdujo en el mundo del teatro? Esa es una historia muy larga. Esa es una historia muy larga porque yo empecé pues casi con vuestra edad a trabajar en teatro. Yo vengo de una compañía privada que es Bambalina Titelles, Bambalina Teatro Practicable. Entonces empecé a hacer teatro, pues eso, a los 16, 17 años en plan amateur, pero la verdad es que muy poco tiempo después, empezamos en el 81 y en el 85 ya empezamos a profesionalizarnos, ya nos gustaba lo del teatro, veíamos que aquello podía ser una salida profesional para nosotros y bueno, yo compaginaba un poco la carrera, que claro, me sedujo mucho más el teatro. Bueno, allí trabajé como actor, como intérprete y luego ya en los últimos años, el último periodo, he estado llevando la producción de la compañía, la organización un poco de... ¿Cuál fue la carrera que dejó y que entró? Filología, yo soy filólogo de formación. La acabé más tarde, me costó mucho, porque la retomé unos cuantos años más tarde, además me pillaron todos los cambios de estudios, aquellos famosos, y bueno, yo estuve ahí, que tuve que hacer mucha asignatura añadida, pero bueno, la acabé finalmente. Y en cuanto al teatro, ¿qué estudios realizados? Yo estudios de teatro no tengo, lo que me avala un poco es mi trayectoria, quiero decir que sí que he estado toda la vida vinculado al mundo del teatro, a la gestión del teatro también, porque aparte de estar en la compañía de teatro, he dirigido la Mostra de Titelles a la Vall d'Albaida, que es un festival que se celebra desde el año 85, estuve 20 años vinculado a la dirección, haciendo la dirección del festival. Y luego en Albaida también, que es mi pueblo natal, no sé si sabéis que hay un museo de títeres, sí. Un museo de títeres que también he dirigido que lo creamos la compañía Bambalina y luego lo he estado dirigiendo muchos años también. ¿Qué planes tienes usted para la escuela y las exposiciones del teatro? Pues para la escuela me gustaría, este año ya hemos dado un primer paso y hemos abierto como un nuevo departamento que es Teatro Inclusivo, lo hemos bautizado como Teatro Inclusivo y es un poco teatro pensado para gente, sobre todo chavales con necesidades un poco especiales, de atención especial, y luego también para mujeres un poco en riesgo de exclusión social y que han padecido algún tipo de violencia, ¿no? Violencia de género o cualquier otra. Y este año ya tenemos dos grupos de mujeres y dos de chavales con necesidades especiales. Digamos que me interesaría abrir un poco un espacio ahí, digamos, de inclusión, ¿no? para gente más desfavorecida y que también puede utilizar un poco el teatro como instrumento un poco de desarrollo personal y de alguna manera de facilitar un poco la inclusión, ¿no? social en general.
Y luego, sobre todo, lo que me gustaría es abrir, digamos, un campo importante para los profesionales, porque no hay ninguna otra institución que ofrezca cursos de formación para profesionales, ¿no? Para actores, actrices, bailarines, etcétera, toda la gente de las artes escénicas. Y en ese sentido, este año ya hemos propuesto un programa con cursos importantes. Cursos importantes me refiero que los darán directores y directoras, del ámbito nacional muy reconocidos, con una larga trayectoria en el mundo de la dirección, y creo que van a ser especialmente interesantes para los profesionales. Y me gustaría sobre todo atender eso a los profesionales y garantizar un poco que después de acabar arte dramático pueden continuar su formación con gente realmente interesante que pueda hacerles aportaciones importantes. Y lo del espacio lo tenemos un poco aparcado porque sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, os lo cuento yo, que hemos tenido unos problemas en la sala, problemas de estructura, y de momento la sala está cerrada, pendiente de rehabilitación. Entonces el espacio también está cerrado, con lo cual no he podido, digamos, dotarlo de contenido este año. Cuando acabe la restauración, que esperemos que sea pronto, pues empezaremos con una línea básicamente de exposiciones. El teatro se cerró durante una temporada. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que se tenía que cerrar? Pues básicamente me temblaron las piernas ese día. O sea que fue el peor día. Fue el peor día porque siempre lo digo que, no sé, me podía imaginar, antes de entrar en un cargo de este tipo, ¿no? Dices, ¿qué me puede pasar? ¿No? Seguro que me pasan cosas muy raras, ¿no? Pero claro, nunca imaginaba que al mes de estar trabajando en el teatro me iban a cerrar el teatro. Pues nada, fue un susto muy gordo, porque vino el arquitecto a hacer una revisión porque yo lo había llamado, porque había caído, se había desprendido, pero nada, unas pequeñas piedrecitas del techo, y dijimos, bueno, que venga el arquitecto a echarle un vistazo. Y nada, el vistazo fue una inspección general por todo el teatro, sobre todo por las cubiertas, y detectar pues, que había problemas de filtraciones, goteras, etcétera, importantes. Y claro, no podíamos, hacíamos 2 funciones diarias, casi 400 o más de 400 niños por día, etcétera, y claro, no podíamos correr ningún riesgo. Y bueno, y a partir de ahí pues empezó una carrera de obstáculos, pero la verdad también he de decir que fue una carrera corta, porque se trataba de buscar otro espacio, otro teatro, para poder continuar con la programación, que en realidad era lo más importante, ¿no? Siempre digo que una cosa es el edificio y la otra es el proyecto Escalante. Y de alguna manera, claro, mi obsesión era que no tuviéramos que paralizar la temporada. Y nada, nos pusimos a correr y afortunadamente encontramos la colaboración del Teatro del Musical, que depende del Ayuntamiento de Valencia, y bueno, que se ofreció para compartir un poco el espacio y garantizarnos que la temporada podía continuar más o menos como estaba prevista. Y bueno, ya así lo hemos hecho, hemos podido continuar en el musical y luego acabaremos en el Movie, un ciclo que tenemos de teatro para bebés que lo haremos allí en el Salón de Actos. Más de 25 años después de la dirección de Vicent Villa, llegas como director del Centro Teatral Escalante. Abres la puerta del despacho y ¿qué te encuentras? ¿Qué me encuentro? Pues a ver, me encuentro sobre todo con 2 cosas muy importantes, yo creo. Con un equipo de gente, que es la gente del Escalante, que lleva muchos años trabajando y que conoce perfectamente la sala y que me ha ayudado muchísimo a asentarme un poco en el cargo, a explicarme, ¿no? y a explicarme con mucho cariño todo lo que aquí había, aunque yo de alguna manera lo conocía como compañía, ¿no? Porque había trabajado aquí, pero bueno, no sabía el interior de los despachos, ¿no? Que dices tú, no sabía muy bien todo el funcionamiento interno, ¿no? Y eso me lo han enseñado muy bien, es decir, cuento con un equipo extraordinario. Y luego, por otra parte, también me encuentro con un centro que tiene toda esa trayectoria y que tiene un prestigio social, por una parte, entre la sociedad y también y sobre todo en la comunidad escolar, ¿no? Que son los que mayormente alimentan el teatro.
Entonces, claro, te encuentras con dos cosas muy importantes. Vienes a dirigir un teatro que es referencia para muchísima gente, que goza de un cierto prestigio y que tienes un equipo de gente importante que te va a ayudar, ¿no? Y lo peor pues fue la clausura del teatro, que decir que teniendo todo eso, de pronto nos faltaba lo más importante, que era un escenario. Y resulta que no teníamos escenario para actuar, ¿no? Y eso, claro, era un problema gordo, pero bueno, ya os digo que lo intentamos solucionar rápido. Al haber trabajado como actor y como director, ¿dónde se siente más cómodo? Pues es que yo creo que es un poco como eso que le preguntan a los actores, ¿no? ¿Qué te gusta más, el cine o el teatro? Pues yo creo que depende de los momentos. Entonces yo me sentí muy a gusto cuando empecé a trabajar como actor, ¿no? Luego me dediqué a la producción y como productor también me he sentido muy cómodo. Y ahora como director también, porque un poco yo creo que que el papel de director es muy importante haber pasado por todos los otros estadios, ¿no? Por conocer el escenario desde dentro, por haber estado fuera produciendo, organizando, relacionándote con otra gente, conociendo un poco los entresijos de la gestión. Y de alguna manera creo que llegar a la dirección con un perfil así, para mí, a mí me ayuda, y creo que también es bueno para el cargo, ¿no? Conocer un poco desde dentro la profesión. ¿Qué nuevos proyectos, aparte de la escuela y de la sala, quieres introducir en el teatro en sí? Bueno, básicamente estoy trabajando en la producción, en los espectáculos que produciremos el año que viene. Y mi objetivo sería mantener un buen nivel de producción, porque hasta ahora solamente se hacía una producción al año. Este año, esta temporada, hemos hecho 3 producciones. Entonces, básicamente mi objetivo es intentar producir lo más posible y dar cabida a los profesionales valencianos, que como sabéis, los actores y actrices andan ahí con unos niveles de paro muy elevados. Entonces mi máxima prioridad es atender un poco las necesidades del sector valenciano, de la profesión valenciana, y sobre todo abrir. Mi objetivo, aparte de lo que os comentaba de renovar, es un poco abrir el teatro a la sociedad, si podemos más, abrirlo a la profesión, contar con mayor participación de profesionales, darlo a conocer fuera de Valencia, en España, que yo creo que eso es una asignatura un poco pendiente. Y bueno, y en general abrir y que sea lo más participativo posible el teatro a todos los niveles. La escuela en ese sentido también nos ayuda, ¿no? Porque viene mucha gente de fuera, tanto profesional como no profesional, a la que le ofreces un servicio distinto vinculado al teatro, a las artes escénicas. Y bueno, esa sería mi intención, como abrir un poco el espacio a la ciudad. Tenemos entendido que usted está a cargo del teatro durante 2 años, que se pueden prolongar a 3. Me informo. Gracias. ¿Qué tienes pensado hacer después de esos 2 años? Pues no lo sé, la verdad es que la vida de director es muy intensa, con lo cual la verdad es que que vivo bastante el presente, porque el presente es muy intenso y no me da como mucho tiempo a pensar en el futuro. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que creo que los cargos, eso me parece muy importante, yo lo decía en mi proyecto, que los cargos públicos no deben perpetuarse en el tiempo. Entonces mi contrato puede ser de 3 años, y luego lógicamente si hay renovación política, elecciones, etcétera, dependerá de los nuevos políticos que lleguen. Entonces en ese sentido yo estaré dependiendo de los políticos, pero en todo caso, en el caso de que los políticos me renovasen en el cargo, yo creo que no debería ir más allá de los 5 o 6 años mi estancia en el teatro. Yo creo que hay que facilitar la renovación, el recambio, y que sería importante pues que los directores no estuvieran más de 4, 5 o 6 años, y que eso permitiera también una cierta renovación, ¿no? y que entren nuevos aires en los teatros y en los espacios públicos en general. ¿Qué significa para usted el teatro? Pues para mí significa muchas cosas, pero bueno, sobre todo es que yo he encontrado en el teatro, es decir, a través del teatro, yo que soy una persona un poco dura así emocionalmente,
El teatro me ha proporcionado como momentos de mucha felicidad. Entonces yo, quiero decir, he conseguido emocionarme, y esa frase de tocar los cielos, ¿no? Un poco, pues viendo una obra de teatro, viendo una interpretación de un actor, una actriz, no sé, de ver una canción, de descubrir un texto dramático, y esos momentos como de felicidad, de intensidad, pero me refiero así más interior, ¿no? ¿Sabes eso que dices? ¡Qué guay! Pues esos momentos, muchos de esos momentos en mi vida me los ha proporcionado el teatro. Entonces siento como una vinculación muy especial, porque creo que es un mundo muy mágico, donde se producen cosas muy especiales, muy frágiles, que no se producen en ningún otro sitio, ¿no? Y entonces, bueno, pues he vivido experiencias así como muy potentes para mí a través del teatro. Y eso me enganchó de muy joven. Me acuerdo que vine, cuando era estudiante, en el instituto vine a ver un espectáculo al Teatro Principal de Valencia, que era el primer espectáculo más importante que yo veía, que era un texto que se llamaba Las Criadas, que interpretaban 3 actrices extraordinarias, que eran Nuria Espert, Marisa Paredes y Julieta Serrano. Que bueno, las conocéis porque ya tienen todas una cierta edad. Pero digamos que ese espectáculo me enganchó absolutamente. Y dije, joder, esto, yo quiero continuar viendo esto que he visto aquí, ¿no? Que no sabía muy bien qué era. Y desde ese momento la verdad es que he estado vinculado al teatro, y esa es una pasión, ¿no? Pues eso que se dice pasión, que te mueve algo por dentro, que no sabes muy bien lo que es, pero que te gusta y que te alimenta, ¿no? Y ahí estamos. ¿Ha tenido un referente durante todos estos años? ¿Un referente a qué nivel? A nivel de director y de actor. No, más que referentes, quiero decir, uno no, yo he tenido muchos, hay mucha gente que me gusta a todos los niveles, ¿no? A nivel actoral, pero también musical, como intérpretes, como bailarines o bailarinas, también gente que ha hecho un poco de todo, porque sabéis que hay muchos actores que han trabajado como actores, ¿no? Y que luego han pasado a la dirección, y hay mucha gente. Después de los años, cuando se vaya del teatro, ¿le gustaría dedicarse al extranjero? No lo sé. Siempre he tenido como esa asignatura pendiente, ¿no? De salir. Porque he salido mucho al extranjero, pero de ida y vuelta, porque con la compañía, porque nosotros hacíamos un tipo de teatro muy visual, sin texto, con objetos, con marionetas, y entonces nos ha permitido viajar mucho, ¿no? por el extranjero. Pero es verdad que siempre pensé en irme, sobre todo a Francia, porque yo soy más de cultura francófona, ¿no? Bueno, a Francia o a un país francófono, o a Canadá, o en fin, Bélgica, Suiza, no sé. Y al final no lo he hecho, porque se han ido encadenando los trabajos, las propuestas y tal, y no lo he hecho. A lo mejor, mira, a lo mejor es el momento, se acaba aquí, a lo mejor es el momento de hacerlo, no lo sé. Para finalizar, ¿nos podría contar un poco la historia del teatro? La historia de este teatro, sí, pues a ver, este teatro arranca a principios de los años 80, cuando llegan, digamos, las primeras instituciones democráticas, y la Diputación de Valencia empieza a hacer una cierta política teatral. Entonces se queda con la gestión del Teatro Principal de Valencia y del Teatro Escalante. Al principio el Teatro Escalante se alimentó un poco de compañías valencianas. Pensad que estamos hablando finales de los años 70 y principios de los 80, ya a partir del 81, 82, y hacía espectáculos para adultos, pero muy pronto se presentó un proyecto que en origen se llamaba el Teatro de los Sueños, ¿no? que era un teatro ya, digamos, un proyecto de teatro pensado para público infantil. Y a partir de ese momento se empieza con el proyecto de crear, es de producir y de hacer espectáculos, es decir, la iniciativa arrancaba de la propia sala, de crear espectáculos para público infantil y familiar. Y bueno, y a partir de ese momento empieza el proyecto, un proyecto que se ha ido manteniendo y aumentando hasta el momento.
Entonces, sí, lo digo lo de producir porque es importante, porque no hay ningún otro teatro dedicado a público infantil en España que produzca espectáculos, que sí que programa, pero que no los produce, que no los crea en la misma sala. Entonces, bueno, pues he creado yo creo que un modelo importante de producción pública, con producciones grandes, con un reparto también muy importante y con unos medios económicos también importantes, teniendo en cuenta cómo está la producción en general. Y bueno, es importante destacar pues que por aquí ha pasado, por una parte, casi toda la profesión valenciana, es decir, pues actores, directores, escenógrafos, bailarines, bailarinas, toda la gente que ha participado como artistas, digamos, y luego por otra parte también, digamos, la población a lo largo de estos 31 años, pues habéis pasado todos por aquí. Entonces eso también es una cosa muy bonita y que, pues mira, una anécdota, el otro día fui a cortarme el pelo y la peluquera que me cortó el pelo le dije que trabajaba en La Escalante y me dice, hombre, pues yo recuerdo, hemos ido 2 o 3 veces, me acuerdo de un espectáculo que se llamaba Joan el Cendrós, que hizo Albena y que ese espectáculo me entusiasmó y me he acordado un montón de veces de ese espectáculo. Así es que bueno, yo creo que, pues eso, que somos importantes y que es importante un poco sembrar, ¿no?, esa semilla del teatro entre la gente más joven para intentar que luego cuando os hagáis mayores no nos abandonéis y que continuéis como espectadores de teatro. Pues muchas gracias. Pues nada, a vosotros. Os voy a dar...